Buenas, me presento, soy el doctor Julio Riquelme, profesor de la materia Práctica Profesional 1 de la carrera de Técnicos en Radiología de la Cruz Roja Argentina Filial Corrientes. En esta oportunidad me tocó hablar de las medidas de radioprotección y son las medidas que nosotros vamos a tener en cuenta como profesionales al momento de trabajar con radiaciones ionizantes. En esta oportunidad vamos a ver las medidas de seguridad que debemos tener nosotros como técnicos en radiología, así como también el manejo de otros elementos en los cuales estén incorporada la radiación ionizante. El objetivo de esta introducción, charla, es dar a conocer la forma de restringir los riesgos derivados del uso de las radiaciones ionizantes y promover la aplicación de los principios básicos de protección radiológica con la finalidad de evitar o limitar la aparición de efectos biológicos. Vamos a empezar diciendo que las radiaciones ionizantes tienen numerosas aplicaciones beneficiosas en la medicina, la industria, la agricultura, en la investigación y en la generación de energía nucleoeléctrica. La aceptación por la sociedad de los riesgos derivados de la radiación se condiciona a los beneficios que reporta su utilización. De todas formas, hay que restringir tales riesgos y ofrecer protección contra ellos mediante la aplicación de normas de seguridad radiológica. Es muy importante, es muy beneficioso la aplicación del tipo de radiaciones ionizante en todas estas, en la medicina, en la industria, como he dicho anteriormente, ya que aporta una información importante en cuanto a el conocimiento y la investigación, pero para ello debemos tener algunas medidas de seguridad que, si bien el beneficio es grande, tenemos que tratar de disminuir el riesgo de exposición a este tipo de radiaciones. Como vemos en la balanza, tenemos que evaluar el riesgo-beneficio y tenemos que hacer de que el beneficio del uso de las radiaciones ionizantes deban ser mayores, o sea, tienen que ser mucho mayores que los riesgos que se asocian a los mismos. Vamos a hablar un poco del concepto de protección radiológica. ¿Qué es la protección radiológica en sí? Vamos a decir que son normas técnicas y procedimientos que tienen como objetivo el proteger a la persona y sus descendencias de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Para ello contamos con una serie de elementos. Nosotros como profesionales que vamos a ejercer la parte radiológica tenemos elementos que van a evitar el contacto directo o el contacto de forma indirecta con el tipo de radiaciones que nosotros vamos a manejar. De esta manera también tenemos que tener las técnicas y procedimientos acordes para tratar de disminuir al mínimo el tiempo de exposición de nuestros pacientes en algunos estudios, por ejemplo, evitando de esta manera la exposición innecesaria del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de la protección radiológica? Evitar la ocurrencia de los efectos determinísticos y limitar la probabilidad de ocurrencia de los efectos estocásticos. Debemos conocer el significado de estos dos términos. Vamos a ver de qué es un efecto estocástico. El efecto estocástico es aquel cuya probabilidad de que aparezca
una lesión o una enfermedad o un daño aumenta con la dosis de radiación, pero la gravedad es la misma, es decir, no depende de la dosis, o sea, no hay un umbral para los efectos estocásticos. Para hacerlo un poquito más claro, vamos a decir que los efectos que aparezcan ante la exposición de radiaciones da lo mismo que esté sometido a una exposición de 1 segundo como una exposición de 10 segundos. Para que se entienda, es muy gráfico lo que voy a decir. ¿Qué quiere decir con esto? Todo va a depender de la predisposición muchas veces del mismo paciente. Hay algunos pacientes que son predispuestos a tal elemento y a otros no. Y cualquier incidencia puede generar una enfermedad que va a ser de la misma gravedad que si estuviese expuesto mucho más tiempo. Un ejemplo simple. Un ejemplo podría ser: el técnico radiólogo pasa toda su vida realizando radiografías y nunca desarrolló un cáncer, por ejemplo, de órganos linfáticos, o un cáncer de pulmón. Y sin embargo, puede ser, no quiere decir de que esto pase exactamente, pero es como un medio de ejemplo. Podemos decir que una pequeña exposición hacia una radiografía de tórax puede desencadenar ante un paciente que ya está predispuesto genéticamente a desarrollar un tipo de cáncer, haga de que este tipo de contacto pueda generar esa patología. No sé si fui claro, pero la idea está. No depende de la dosis de la radiación, o sea, de aumentar la dosis de radiación. Puede con 1 segundo o con 10 segundos de exposición o de dosis, la presencia de la afección que pueda darse en el paciente va a ser igual de grave, estando a 1 segundo o estando a 10 segundos. Creo que quedó claro. Los efectos deterministas es aquel cuya gravedad va a depender de la dosis de radiación, como por ejemplo las quemaduras en la piel. Ocurre con certeza una vez que se traspasa el umbral de la dosis. En este caso, si tenemos por ejemplo una exposición a determinada cantidad de radiación, por ejemplo 10 dosis de radiación, si nosotros hacemos 15 dosis de radiación, ahí van a empezar a aparecer, o nosotros vamos a estar provocando una quemadura innecesaria cuanto más aumentamos la dosis. ¿Se entiende? O sea, cuando se trasplaza el umbral de la dosis, empiezan a aparecer estos elementos. O sea, depende de la dosis. En la medida que nosotros vayamos aumentando o sobrepasemos el umbral de la dosis, pueden aparecer este tipo de efectos. A esto llamamos efectos deterministas. Aplicación de la protección y seguridad. Los requisitos de seguridad se aplican a las personas y el medio ambiente. Principios fundamentales de seguridad. Las normas básicas internacionales de seguridad se basan en los siguientes principios fundamentales de la protección radiológica. Vamos a enumerar a partir de ahora estos principios. El principio 1, responsabilidad de la seguridad. La responsabilidad primordial de la seguridad debe recaer en la persona u organización a cargo de las instalaciones y actividades que generan riesgo radiológico. O sea, va a depender del servicio que esté utilizando este tipo de radiaciones ionizantes. Pura y exclusivamente la responsabilidad de seguridad es propia del servicio que está utilizando, en este caso, este tipo de radiaciones.
El principio 2. Función del gobierno. Debe establecerse y mantenerse un marco de seguridad jurídica y gubernamental eficaz para que incluya un órgano regulador independiente. Aquí el gobierno tiene que planificar y reglamentar el uso de este tipo de radiaciones. O sea, va a estar la función del gobierno, tiene que estar ligado al control constante de este tipo de actividades. El tercer principio, liderazgo y gestión en pro de la seguridad, debe establecerse y mantenerse un liderazgo y una gestión que promueva eficazmente la seguridad en las organizaciones que se ocupan de los riesgos radiológicos y en las instalaciones y actividades que los generan. En este caso, la central, o sea, el gobierno debe delegar responsabilidad a, eh, a los servicios o a las ministerios, en este caso al Ministerio de Salud, que se encargue de controlar esto, básicamente. El principio 4, justificación de las instalaciones y actividades. Las instalaciones y las actividades que generan riesgo radiológico deben reportar un beneficio general. Todo esto, todo lo que se aplique en uso con radiaciones ionizantes debe reportar algún beneficio. No debe hacerse o instalarse un servicio por instalarse si no vamos a tener un beneficio redituable. El principio 5. Optimización de la protección. La protección debe optimizarse para proporcionar el nivel de seguridad más alto que sea razonablemente posible alcanzar. Se aplica a los trabajadores y miembros del público, así como a los ciudadanos, a los cuidadores y acompañantes de los pacientes sometidos a procedimientos radiológicos. Se debe tener en cuenta siempre proteger al paciente, o sea, disminuir los riesgos innecesarios, así como también a los que acompañan a los pacientes, a los enfermeros, por ejemplo, a los acompañantes, parientes o alguien que acompañe a hacerse algún tipo de asistencia radiológica o radioterápica. El principio 6. Limitaciones de los riesgos para las personas. Las medidas de control de los riesgos radiológicos deben garantizar que ninguna persona sea expuesta a un riesgo inaceptable. De ahí hablamos que debemos cuidar a las personas que acompañan a estos tipos de pacientes, en caso que tengan que someterse a algún tipo de práctica en este caso. Principio 7. Protección de las generaciones presentes y futuras. Deben protegerse contra los riesgos radiológicos las personas y el medio ambiente del presente y del futuro. Prevención de accidentes. Deben desplegarse todos los esfuerzos posibles para prevenir los accidentes nucleares o radiológicos y mitigar sus consecuencias. Los últimos principios que vamos a tener, el principio 9, preparación y respuesta en caso de emergencia. Deben adoptarse disposiciones de preparación y respuesta para casos de incidentes nucleares o radiológicos. En este caso, el gobierno tendría que tener su ministerio que controle y regule aquellos servicios que están trabajando o que están utilizando radiaciones ionizantes o radiaciones de cualquier otro tipo. El principio 10, medidas protectoras para reducir el riesgo radiológico existente no reglamentado. Las medidas protectoras para reducir los riesgos radiológicos existentes o no reglamentados deben justificarse y optimizarse. Estos son los 10 principios fundamentales de la seguridad,
que incluyen no solamente a nosotros como técnicos, sino también va a incluir a todos aquellos ministerios, incluso la parte gubernamental, para reglamentar de forma precisa y segura el uso de este tipo de radiación. Vamos a ver los tipos de situaciones en los cuales el individuo puede existir una exposición a radiación. A efectos de establecer requisitos prácticos de protección y seguridad, es necesario hacer una distinción entre tres tipos de situaciones de exposición. Situaciones de exposición planificadas, situaciones de exposición de emergencia y situaciones de exposición existente. Vamos a hablar de la exposición planificada. Para que tengamos una idea, es una situación de exposición que surge a raíz de la utilización planificada, vuelvo a repetir, planificada de una fuente de radiación. Los principales medios de controlar la exposición planificada son el diseño apropiado de las instalaciones y equipos, procedimientos operacionales y la capacitación del técnico en este caso. En esta figura, por ejemplo, una exposición planificada para una radioterapia, para una tomografía, para un equipo, para una práctica radiológica, a eso se refiere. Las instalaciones tienen que estar en óptimas condiciones, los equipos también, los procedimientos que se realicen deben disminuir al máximo la exposición es innecesaria y la capacitación que tiene que tener el técnico para realizar este tipo de práctica. La exposición de emergencia es una situación de exposición que se da como resultado de un accidente, acto doloso o cualquier otro suceso inesperado y que requieren la pronta adopción de medidas para evitar o reducir las consecuencias adversas. Deben estudiarse medidas preventivas y mitigadoras antes de que presenten una situación de exposición de emergencia. Sin embargo, una vez que esa situación se produce, las exposiciones solo pueden reducirse mediante la aplicación de medidas protectoras. Este es el caso, acá vemos la figura de una catástrofe que tuvimos, una catástrofe mundial, vamos a llamarla así, que fue la explosión de los generadores de Chernobyl, por ejemplo. Este es un ejemplo típico de exposición de emergencia. Reducir las reducir las exposiciones, obviamente, y aplicar medidas protectoras. Exposiciones existentes. Es una situación de exposición que ya existe cuando tiene que tomarse una decisión sobre la necesidad de control. Entre las situaciones de exposición existente figuran las situaciones de exposición a la radiación del fondo natural, así como la exposición debida a materiales radioactivos residuales provenientes de prácticas anteriores que no estuvieron sometidas a control reglamentario o que permanezcan una vez terminada la situación de exposición de emergencia. Es bastante claro el concepto a lo que nos referimos. Las exposiciones existentes, las radiaciones que constantemente estamos expuestos, ya sean por los cables de alta tensión, el sol y una cantidad de radiaciones provenientes de la parte natural. Vamos a ver las categorías de exposición que tenemos nosotros. Las más altas en este caso, la exposición ocupacional, los trabajadores, la exposición de los médicos, la exposición del público o miembros de población. ¿Cuáles son las normas de protección radiológica? Las normativas a seguirse en protección radiológica se basan primeramente en el tipo de radiación ionizante utilizada en la práctica y principalmente en la actividad o exposición que tengan los materiales radioactivos y o generadores artificiales de radiación. Es necesario recordar que las personas pueden estar expuestas a radiaciones ionizantes por una exposición externa,
cuando la fuente de radiación ionizante se encuentra fuera de nuestro cuerpo, o una exposición interna, cuando la fuente de radiación ionizante ha ingresado al interior de nuestro organismo por inhalación, ingestión o transferencia cutánea. ¿Cómo podemos controlar la exposición externa? Cuanto menos tiempo se esté cerca de una fuente de radiación, menor será la dosis recibida. Esto quiere decir que el tiempo de exposición es en radiología muy importante. A menor tiempo de exposición, menor va a ser la dosis de radiación expuesta al paciente. El segundo control podría ser a mayor distancia de una fuente, menor será la dosis recibida. Y la tercera sería, detrás de un blindaje, la dosis que se recibe es mucho menor. En radiología tenemos distintos elementos para que complementamos estas tres tipos de controles en nuestra práctica profesional. Acá vemos el tiempo. A menor tiempo, menor exposición. Por lo tanto, menor tiempo, mayor tiempo, mayor es el nivel de exposición, mayor es la probabilidad de que el paciente pueda llegar a tener algún tipo de problema. La distancia tiene mucho que ver también. A mayor distancia, hay una menor exposición. Bueno, acá vamos a ver las distintas radiaciones que podemos tener habitualmente, que tenemos habitualmente. Las radiaciones alfa son detenidas por una hoja de papel, pueden ser controladas a través de una hoja de papel y llega solamente hasta unos cuantos centímetros. Estos son los niveles de controles que podemos utilizar para las distintas radiaciones. La radiación beta, por ejemplo, es detenida por el aluminio, el vidrio o capas delgadas de agua. Las radiaciones gamma y los rayos X, que en las cuales nosotros son las que trabajan, son las dos radiaciones con las que podemos llegar a trabajar, con las radiaciones X sobre todo, que son las que vamos a trabajar, son detenidas por un blindaje de plomo o concreto. Y por último tenemos los neutrones. Los neutrones son detenidas por solamente materiales hidrogenados. ¿Cuáles son las normas generales de protección radiológica? La que nos interesa a nosotros van a ser las siguientes. Los avisos de precaución, los cartelitos que tenemos que colocar dentro del servicio, a la entrada del servicio, en los cuales, por ejemplo, para las pacientes que están embarazadas, si alguno habrá visto, alguna vez se hizo una radiografía, habrá visto cartelitos en donde se indica un bebé, una mamá embarazada con un bebé diciéndole que avise que está embarazada, ya que la exposición durante el embarazo es muy riesgoso para el bebé, por ejemplo. La dosimetría personal. Todo personal que trabaja con radiología debe presentar un dosímetro que consiste en un material que va a registrar la absorción de radiación que es innecesaria. Eso lo vamos a ir explicando en la medida que vayamos desarrollando la materia. El examen médico laboral, y esto tiene que ser anualmente, hacerse un chequeo médico anualmente y controles de radiación. Ser mayor de 18 años, presentar una capacitación constante y entrenamiento. Eso a través de los cursos de capacitación, a través de los congresos, a través de una cantidad de cosas que tenemos para capacitarnos constantemente. Autorización personal corresponde a ustedes van a tener un curso que se denomina radiofísica sanitaria, por la cual le van a otorgar un diploma autorizando ministerialmente al uso de elementos de radiación. La autorización de la instalación tiene que ser muy importante, que está legislado por el Ministerio de Salud.
Y autorización para las beta, traslado de fuente de radiación. Esto es en la parte de radioterapia donde se manejan radioisótopos. Y control de calidad de los equipos. Cada tanto de tiempo tenemos que hacer controles técnicos a los equipos para evitar de que tengan algún tipo de escape radioactivo o de radiación. Tener en cuenta esto, los controles de calidad del equipo son muy importantes. Normas de protección de un equipo en generadores de rayos X. Por ejemplo, una sala de radiografía en donde vamos a tener nosotros, dar únicamente las dosis necesarias para realizar el diagnóstico. Eso esto vamos a ver en la parte de práctica profesional, la materia que vamos a dictar. Seleccionar las técnicas de control de rayos y que sean específicas de cada paciente según su tamaño. Colimar únicamente las partes del cuerpo necesarias para efectuar el diagnóstico. La colimación, todos los equipos de rayos presentan un dispositivo que se llama colimador precisamente para reducir el área de radiación. Una imagen que hay que repetir por su escasa calidad es una dosis de radiación innecesaria para el paciente. Por lo tanto, tratar de ver bien la técnica que vamos a aplicar en la proyección o en la práctica que vamos a realizar en el paciente. Cerrar todas las puertas, permanecer detrás de un blindaje estructural que también se encuentra dentro de las medidas de bioseguridad, como son los biombos plomados, diafragmar el campo exploratorio, proteger al paciente con el equipo de protección personal, protector de tiroides, protector de gónadas, mandil si es de estudio, nos permite en la parte de serigrafía, esto se ve mucho. Solo el paciente debe estar en la sala. Si es imprescindible sujetar al paciente, la persona que lo haga deberá utilizar un delantal y guantes plomados, permaneciendo fuera del haz directo de radiación. Llevar un registro de los acompañantes. Todo esto tenemos que tener dentro de nuestro servicio de radiología, que va a servir como una medida de bioseguridad para nosotros y para los pacientes y sus acompañantes. Bueno, acá vemos distintos tipos de equipos de rayos X. Acá tenemos el equipo del servicio de radiología. Acá tenemos un mamógrafo y acá tenemos un tomógrafo, que son los tres equipos que van a emitir radiaciones X. La sala de radioscopía, que es otra sala que se encuentra en la misma sala de radiología, mediante un dispositivo que se denomina seriógrafo, tiene un manejo distinto. Solo deberá estar el personal imprescindible. Si el equipo no posee intensificador de imágenes, el observador deberá acomodar su visión a la oscuridad antes de comenzar a explorar. Se deberá utilizar radioscopía discontinua, o sea, eso lo irán aprendiendo más adelante en la medida que aprendamos a manejar los equipos. Se recomienda utilizar siempre un intensificador de imagen. El tubo colocado hacia arriba y el intensificador abajo produce menor radiación dispersa. Asegurar las puertas del ingreso a la zona de irradiación para que nadie pueda ingresar de forma imprevista. El personal deberá usar elementos de protección personal. Se deberá colimar el campo exploratorio mínimo. Mientras dure un examen radioscópico, ningún otro paciente deberá encontrarse en la sala de radiación. La distancia foco-piel o foco-película, como llamamos nosotros, nunca deberá ser inferior a los 30 centímetros. Y cuando es necesario colocar la mano en el haz directo de radiación, deberá utilizar guantes plomo. Vemos acá qué recaudos de seguridad debemos tener cuando maniobramos o manejamos equipos móviles. Vamos a tener los siguientes reglamentos. No deberá dirigirse el haz hacia ninguna persona que no sea el paciente. Mantenerse alejado unos 3 metros y usar delantal plomado y dosímetro.
diafragmar el campo exploratorio al mínimo y emplear protectores para el paciente, cuando sea necesario y que sea posible. Si es imprescindible que alguien sujete al paciente o al chasis, se deberá dotarle de elementos de protección personal. Conclusión. Una correcta aplicación de los principios de la protección radiológica garantiza una adecuada protección tanto del personal ocupacionalmente expuesto, del público y de los pacientes. Bueno, esperamos haya sido bastante didáctica la charla. Son cosas que debemos tener presente y que son muy importantes a la hora de trabajar con equipos que tienen radiación ionizante. Muchas gracias.